Grabando. La primera es nombres de ustedes dos y lugar de nacimiento, fecha y lugar de nacimiento. Bueno, mi nombre es Ana Carmela Romero Rivas. Nací el 18 de marzo de 1952. Nací en el Tigre, estado de Anzoátegui. Ajá. Luis Jacinto Romero Rivas, 27 de junio de 1948. El Tigre, estado de Anzoátegui, República Bolivariana de Venezuela. Ya te y pasó. patriótica. Somos hermanos, pero él es chavista y yo no. Ajá. No es lo mismo chavista que chavero. Nombre de sus padres. José Romero y Bárbara Rivas. José del Pilar Romero, Salgado Romero. Y Bárbara Rivas. Ya no lleva otro nombre. Una huevona le volteó los apellidos. ¿A quién? A mi papá. No, señor, mi papá era Salgado Romero. Bueno, pero ya viejo. Ya viejo. Siempre fue Romero hasta que... Por eso que somos Romero, porque primero mi papá tuvo el apellido Romero por parte de mi abuela. Pero cuando lo desheredaron los reyes de España, entonces se cambió a Salgado. Mami, estoy grabando. De Portugal. ¿En nombre de sus abuelos? Agapito Salgado. Por parte de mi papá. Ajá. Luisa Romero. Por parte de mi papá. Ajá. Mi mamá se llamaba, la abuela La mía, mamá. la mamá de mi mamá se llamaba Bárbara, se llamaba María. Luisa Rivas. María Luisa Rivas. María Luisa Rivas. Ajá. Y el papá de mi mamá se llamaba Manuel Flores. Bueno, Mi abuela era de Tumeremo y mi abuelo, por parte de mi papá, era de Capacho, estado Táchira. El papá de mi mamá. El papá de mi mamá, exacto. Mi abuelo por parte de mamá era de lejos. Dicen que de Táchira, otros dicen que era de Amazonas. Verga. Sí, ahí... Peleó en la batalla, en la guerra de Funes, cuando Gómez. Y salió huyendo y terminó en Tumeremo. Allá es que conoce a mi abuela, que ella era descendiente de indios. Mi abuela era descendiente de indios, la mamá de mi mamá. Directo de India. De indios. Y se conoció al viejo Manuel Flores, que llegó huyendo. ¿Que era mestizo? ¿Él sí ya era mestizo o también? Sí, no, mestizo. Yo lo conocí personalmente. Tipo alto, un tipo... Como chino. Tipo gocho. Tipo amazonense, tipo apureño, del Alto Apure. Más o menos. Ok. Y por parte de mi abuelo, Ajá. de mi papá, mi abuelo era de Margarita. Ajá. No era Salgado. Sí, pero tiene familias bastante en Sucre. por En cierto. Sucre, por En cierto. Carúpano hay un conjunto de familiares de ellos que yo conocí. Sobrinos, hijos de hermanos de mi abuelo, del papá de mi papá, del viejo Agapito. Y Pero él por, nació en Margarita. y por parte de mi abuela María, la mamá de mi papá, No, mi abuela Luisa. Luisa. Luisa Romero, ella sí hay un poquito más de conocimiento en su historia. Ajá, ¿qué saben? Porque ella era Romero Urdaneta. Porque su papá era apellido Romero, pero su mamá se llamaba Carmela Urdaneta. Y esa señora Carmela Urdaneta era hija de un hijo de Rafael Urdaneta, el general Rafael Urdaneta, zuliano. O sea, era nieta de Rafael Urdaneta. Algo así. Mi papá era como descendiente en cuarta o quinta generación del general Rafael Urdaneta, que era zuliano. Y él tuvo 11 hijos, Rafael Urdaneta. Uno de ellos se llamaba Miguel y fue el que agarró para Margarita. Y ahí por esa rama vienen esos Urdaneta, pero claro, mi abuela, su papá era apellido Romero y ella llevaba Urdaneta. Eso no se decía, porque todo el mundo la conoció como Romero. Se consiguió con mi abuelo era un carajo pata en el suelo, ella era una coño descendiente, era una caraja blanca. La mamá era una vieja catira, ojos azules. La vieja era una catira. Y él era un pata en el suelo y la familia la desheredó. Era un peón. Los carajos no se casaron. Mi abuelo y mi abuela no se casaron. Entonces, sus hijos llevaron el apellido de ella, Romero. Porque mi bisabuelo Jacinto la iba a matar. Jacinto Romero era el papá de mi abuela. Le iba a matar si la conseguía con el abuelo. Agapito. Bueno, eso fue un rollo familiar, de que después que le clavó un poco al muchacho, a lo mejor hicieron las patas. Lo cierto es que mi abuelo, al final, se casó con mi abuela. Ya viejo. Ya mi papá era un viejo. Antes de morirse mi abuela. ¿Y por qué se casaron? Vaina de viejo, porque creen que los crímenes
todas las vainas malas que hacían, pedían perdón 3 veces, se casaban, se confirmaban, se bautizaban y ya iban para el cielo. Ya eran perdonados. Quedaban perdonados. ¿Y qué es lo que Mi papá, ¿verdad? Su padre era Salgado, Agapito Salgado, y él hizo la misma gracia. Después que nosotros estábamos viejos, él se cambió el apellido y se puso el apellido del papá. Que era el que le hubiera tocado desde un principio, o sea, que nosotros fuéramos Salgado. Salgado, exactamente. Tú fueras Arturo José Pino Arturo Salgado. José Pino Salgado. Ya. Ajá, ¿y qué es lo que saben de Agapito? Oye, esa es una historia. No, pero breve. Así El como... viejo Agapito Salgado murió de 100 años. Duró 100 sabía. años, fue maestro de escuela, fue ayudante de abogados, Asesoraba a abogados. un escribiente natural, era el que escribía toda la documentación en su pueblo y sus alrededores. Un tipo muy importante, muy importante. De hecho, una biblioteca lleva el nombre de él. Ajá, ya en las piedras. En el pueblo de Las Piedras, donde él nació y murió. Ese es, a ver si entendí, el que usted dijo que era un pata en el suelo. El que era un El que patriota. era un pegón. Fue Pero- maestro inclusive de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Ok, pasado lo de los abuelos, ahora quería preguntarles algunas anécdotas o recuerdos que tengan de cuando eran niños, ustedes dos. Él era muy malo conmigo. Me pegaba, me hacía maltratos físicos, espirituales. Me acuerdo que yo venía una vez peleando en la escuela del Tigre, que me conseguiste peleando allá en el... Viste, la cosa que te llamo. Cayó solita. No tenía nada que ver con el problema. Y me vine a chismear con mi mamá, para que me pegaran. Ella vino una vez y se pegó en sus loqueras, pegó con una ventana. No, mentira. Y se abrió un hueco en la cabeza. Mentira, él Después me le dijo a empujó. mi mamá que yo la había empujado. Él me empujó y vino una vieja, muchacho, que tú estás maltratando a esa muchachita. Voy a llamar al papá y la mamá para que te caigan a golpe, dijo la vieja. Y ella le dijo, Pero no, no, soy mi él. hermana. Ah, pero quieres mucho a tu hermano, y no es para controlarla, para regularla. Venía Hanna Chama fue muy buena deportista. Esa Ajá. fue su característica más importante. Jugó basquetbol. Y él también le decían tu queque. En el barrio me ponían apodos porque había muchos Luises. Luis Tuqueque, Luis Guaripete. Sí, había muchos Luises, entonces nos ponían. Además, en el oriente del país es raro que alguien no tenga apodo. De hecho, el chino, la gente, ¿cómo que se llama tu hermano? José, pero todo el mundo le dice chino, el hermano mayor. Sí. Entonces en Oriente tú ves muy común que a la gente le ponen apodos. Tú conoces a todo el mundo como Huicho, como Fucho, como Pancho, ¿eh? Pero el tuerto, el mocho, el negro, el chino, pero no el nombre de pila. ¿Cómo era el tigre cuando usted estaba en chamo? Chiquito, como Bianca. No, una mina. Era un pueblo. Un pueblo, lo que pasa es que la gente no entiende, ¿Cómo que se llama? Arena. Las calle de calles. tierra. Una mina, un barrio grande, que lo importante eran las empresas petroleras. Pero la empresa petrolera es una mina, una forma de mina. Ajá. Entonces, el comportamiento es igual, viene gente de afuera, un pueblo que se funda, se comienza a perforar el pozo, oficina número 1, que fue el primer pozo allí, en febrero del año 33. Suspendieron los trabajos, culminan los trabajos como en agosto del 37. Ajá. Esas son más o menos las fechas de fundación del pueblo, o el 33 o el 37. Prácticamente se inicia el Tigre a crecer el 37. Entonces eran bares, eran zonas de prostitución. Yo no había nacido, estaría 10, 12 años de yo nacer. En ese periodo de esos primeros 10 años, ya yo cuando comencé a ver el Tigre estaba en una condición un poquito mejor, pero seguía siendo un barrio totalmente minero. ¿Y cómo llega su mamá Bárbara Rivas Porque mi al mamá tigre? llega al Tigre a trabajar como enfermera en la empresa Menegrande Oil Company, ¿De dónde venía? de Tumarema. ¿Y qué hacía allá en Tumeremo? Bueno, era muy joven, niña, salieron por razones de necesidad, de trabajo. Esos pueblos eran mineros, muy abandonados, entonces la gente migraba hacia el norte buscando empleo. Ella se movió por Guayana poco a poco, pasó por Ciudad Bolívar, conocidos, familiares. Como 7 días en camino, ¿verdad? Sí, porque eran trochas, eran caminos de tierra. ¿Y llegó a dónde? ¿A la casa de una tía? Al Tigre, al final, a San Tomé, a unas amigas, y se conectó y comenzó. Ciudad Bolívar. Ok, ella aterrizó en Ciudad Bolívar. Y de Ciudad Bolívar es que pasa al Tigre. Ok. Y en el En Tigre, Chalán, en ese. en el Tigre ella comienza a trabajar como enfermera en Menegrande Oil Company.
Y mi papá lo conoce ahí porque él trabajaba en el hospital también. Era Venía enfermera. de Margarita. Ella era enfermera y él era. Él trabajaba como una especie en el área médico, pero no era enfermero. Pero hacía ese tipo de actividades y controlaba medicamentos, entregas de medicamentos. No era farmacéutica, no era enfermero. Y cuando nace el chino, ella se sale porque tenía que cuidar al muchacho. Esa época eran distintas. Ya, ¿y de dónde venía José Romero? De Margarita. ¿Y por qué llegó hasta allá? También por cuestiones de trabajo. Porque en esa época la gente buscaba